su asiento. Dios continúe bendiciendo su vida. Hoy es un día muy especial, por cierto. Usted me dirá así porque es 2 de febrero, ¿no? Que no le dice. No sé si usted ha notado la atmósfera espiritual que hubo en este día. Uno dice, no, es un poco la presión atmosférica, el tiempo, la lluvia. Pero hemos detectado desde muy temprano cómo se han movido fuerzas espirituales con el fin de traer debilitamiento, cansancio, fatiga. Y sabe que cuando yo voy a la Escritura, haciendo un poco de referencia al cansancio, dice en el libro de Isaías 40, versículo 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben? Que cuando vamos a esta palabra nos llama poderosamente la atención de que uno cuando es joven se canse, ¿no? Porque uno tiene tendencia a tener mucha actividad. Hoy hablaba con una persona y me decía, ¿sabes qué? Me pasó que estuve tan cansada, una mujer, estaba tan cansada que llegó un momento que me empezó a temblar el cuerpo. Y cuando esta persona me comenta lo que le sucede, lo primero que asocié es en el tiempo de mi juventud, cuando trabajaba muchas horas en una empresa y me preguntaban y me decían, ¿te quedas a hacer horas extra? Yo en ese tiempo estaba haciendo mi casa y tenía un tanto de compromisos. Y cuando me preguntaban si me quedaba a hacer horas extra, yo no miraba si estaba cansado, miraba la responsabilidad que tenía. Y me acuerdo que llegaron días donde el cuerpo me temblaba del cansancio que tenía. Normalmente cuando uno está cansado, ¿qué es lo que hace? Come, se alimenta para tratar de ¿qué cosa? De fortalecerse. Y lo que sucede después cuando uno crece, ¿no? Normalmente usted ve los barrigones. En realidad no es que están gorditos, están cansados, ¿no? Y uno lo mira y dice, che, vos vivís cansado, ¿no? A modo de introducción está bueno, ¿no? Y esta persona me comentaba y me decía, y como le vuelvo a repetir, me hizo recordar los tiempos de mi juventud, cuando uno trabajaba muchas horas seguidas y no se tomaba un tiempo de descanso, y al otro día era exactamente lo mismo. No es que decía, bueno, lo hice un solo día y después voy a descansar al otro día. No, era descanso cuando tenga que descansar, que dormía la noche y después seguir trabajando. Recuerdo que dormía muy pocas horas y uno trataba de esforzarse. Pero saben que la Biblia nos enseña algo muy importante, el esperar en Dios. Digan conmigo, el esperar en Dios. Entonces eso sabe que habla de poder manejar el tiempo correcto del Señor. Cuando vamos, creo, al libro de Eclesiastes, capítulo 3, si mal no recuerdo, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se desea tiene su hora. Entonces hay momentos donde el afán y la ansiedad y a veces el deseo engañoso del corazón hace de que nos apresuremos en algunas situaciones y queramos alcanzarla no en el tiempo señalado correcto y qué más decir, en el tiempo señalado correcto del Señor, sino que en el tiempo que nosotros queremos alcanzarlo. Y a veces nos encontramos con que la persona se esforzó durante muchos años y conquistó los objetivos, y usted ve que termina esa persona cansada y cuando lo logra obtener no disfruta nada. Y uno dice, ¿por qué no disfruta? Porque está cansado. Está cansado. A mí me ha pasado, haciendo un poco referencia a que estamos en un tiempo de ayuno y de oración, soy de tomarlo muy con calma hoy, los días de ayuno, si bien usted sabe que estamos en muchos días de ayuno, porque me ha pasado de entrar en la desesperación de ayunar
muchos días seguidos y sin tomar agua y, y terminar totalmente agobiado, y lo único que gané fue cansancio y no una vida espiritual correcta, ¿no? Y siempre decimos, ayuno sin oración es pasar hambre, ¿no? O hacer régimen, pero a usted no se le nota que estamos de mucho ayuno en este tiempo, ¿no? Como que está muy bendecido alguno, ¿no? Entonces, haciendo un poco referencia a lo que yo les quiero expresar en este día, de que hay momentos en la vida donde hay que saber esperar el tiempo correcto de Dios y ubicarnos en el lugar que Dios nos ha establecido. Porque una de las cosas que el enemigo quiere es que nosotros no solamente violentemos tiempos, sino que también violentemos lugares. Esa es una de las herramientas que el enemigo tiene, si bien tiene muchas. Una de las que es muy fuertemente es la perseverancia, es muy perseverante en atacarte, en atacarte, en atacarte para sacarte de ese lugar. Si tú peleas con tu mal carácter, siempre va a haber un aguijón que te va a atacar y te va a atacar, ya sean palabras, compañeros de trabajo, tu propia esposa o esposo, tratarán de pegarte donde más te duele para tratar de sacarte del eje de la situación y que se violente tu lugar y que de esa manera el enemigo gane ventaja. Pero cuando conocemos la Sagrada Escritura tenemos que aprender a caminar en sabiduría. Entonces, como ejemplo claro del principio que hoy le estoy explicando, yo quiero ir a la Biblia, en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 21, versículo 15. Cuando usted entra al capítulo 21, usted va a notar que hay una serie de dificultades en el reinado de David, pero que David muy sabiamente empieza a tomar decisiones debido a que ya no solamente conquista una posición gubernamental, sino que comienza a notar alguna serie de situaciones en la cual tiene que convertirse en un hombre sabio. Y entre esas cosas dice que había esterilidad en la tierra y le pregunta al Señor por qué, y era por causa de las muertes de los gabaonitas. Saúl había tenido una tremenda matanza y eso estaba afectando la tierra. Entonces David busca generar un cambio y va y consulta, a Dios le dice, se genera ese cambio debido a que tiene una acción frente a esa situación. Ahora, también en el mismo capítulo aparece en escena una situación que le toca vivir puntualmente a David. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a tomar su espada desde muy temprana edad. No era un hombre que decía, bueno, vayan a pelear y él se quedaba. No, el hombre iba y peleaba juntamente con su ejército. Era un hombre que ustedes van a notar en la historia bíblica que mientras el rey perdurara allí con esfuerzo, con valentía, el ejército cada vez se hacía más fuerte. Cuando el rey era, hermanos, dañado, lastimado, inclusive hasta muerto, los guerreros comenzaban a huir y nadie se quedaba en la batalla. Fíjense el poder de influencia que tiene una persona como cabeza, el poder de influencia que tiene, en este caso tenía el rey para con el pueblo de Dios. Pero la Biblia sabe que nos enseña que frente a una situación como tal le pasa algo. David se cansa y miren lo que le pasa. Dice la Biblia, el versículo 16, Eibis Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Era el segundo gigante que tenía que enfrentar David. Mas Abisai, hijo de Serbia, llegó a su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces, fíjense que hay un momento determinado de que él se cansa. ¿Y qué es lo que aprovecha el enemigo? Digan conmigo, el enemigo aprovecha el cansancio. Y no es que le manda un guerrero común, ¿qué le mandó? Un gigante.
Entonces, hermanos, el enemigo, una de las características que tiene es que es inteligente. La Biblia habla de que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Cuando hablamos de maquinaciones, hablamos de premeditación. Cuando hablamos de maquinación y premeditación, significa que el enemigo piensa cómo debilitarte y hacerte caer. Cómo el enemigo planifica para que vos puedas estar dañado o puedas llegar a inclusive hasta vencerte. Te estudia, te analiza. De hecho, cuando nosotros enseñamos sobre guerra espiritual, demoniología, o les enseñamos dentro de lo que es la escuela profética, les enseñamos de cómo el enemigo nos manda a investigar a los ministros de Dios. Envía personas que son discípulos de brujos para que sean parte de la comunidad de los creyentes o de los hermanos, y empieza a investigar quiénes son los líderes principales, qué días de oraciones hay, de qué manera se comporta y se conduce el apóstol, el pastor, la pastora, los hijos. Entonces llevan toda la información para que ellos puedan de esa manera hacer trabajos de hechicería con cosas muy puntuales para tratar de debilitar de esa manera desde la cabeza e inclusive la parte del liderazgo y el cuerpo de Cristo. Entonces el enemigo, utilizando a esas personas, le trae información para que para tratar de dañar el cuerpo de Cristo. Entonces usted va a notar que hay momentos donde el enemigo dice: estamos esperando porque sabemos que hay una parte débil de la persona, ya sea la familia, ya sea la economía, ya sea los sentimientos, ya sea la vida espiritual, ya sea lo injusto, ya sea que le molesta tal vez que hablen mal de la persona. Entonces trata, hermanos, de buscarte la parte débil porque sabe que ahí va a poder quebrarte o va a querer dañarte. Por eso es que la Biblia dice: diga al débil. Y la Biblia también dice que en nuestra debilidad, ¿quién se hace fuerte? El Señor. ¿Por qué en la debilidad el que se hace fuerte es el Señor? Porque si usted piensa enfrentar al enemigo en su debilidad, ya tiene usted una derrota asegurada. Pero si usted en su debilidad, hermanos, entiende que es fuerte porque el Señor lo hace fuerte y porque Él es el que le da fuerza y cobertura, usted sabe de que Dios va a pelear en esa debilidad en contra de su adversario. He aquí, dice la Biblia, que en un momento determinado David se cansa. Y como le decía, hermanos, el enemigo no le envió cualquier guerrero, le envió puntualmente, ¿qué cosa? Un gigante. Y gracias a Dios que ante esa situación difícil que le tocaba vivir, apareció allí Abisai, hijo de Sarbia, uno de los guerreros principales de David, que fue y lo ayudó. ¿Qué es lo que hizo? Significa, hermanos, que cuando hay cansancio, ¿qué es lo que necesitamos? Ayuda. Ayuda. Cuando uno está cansado, necesita ayuda. Hay momentos donde necesitas que te ministren. Hay momentos donde necesitas que oren por tu vida. Y hay momentos que si estás cansado, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a descansar a tu casa. No es malo descansar lo correcto, es malo descansar desmedidamente. Normalmente una persona que tiene un cansancio espiritual, por más que duerma, sigue cansado. Pero una persona que tiene un cansancio físico, cuando descansa, automáticamente toma fuerzas. De hecho, las vacaciones, que en este tiempo vemos la bendición de que muchos hermanos están tomando vacaciones y damos gloria a Dios por eso, es para, hermanos, que haya una descontaminación mental, una descontaminación emocional e inclusive espiritual. ¿Por qué? Porque usted está sin ningún tipo de responsabilidad, ya sea laboral o lo que sea, pero sí tiene una responsabilidad espiritual de conectarse con el cielo para que el cielo usted lo ministre, saque toda idea equivocada, toda distorsión de su vida, traiga una renovación en su espíritu, por consiguiente traerá una renovación en su mente, por consiguiente traerá una renovación en su cuerpo y usted va a estar preparado para seguir adelante en el nombre de Jesús. Las vacaciones no es para cansarse.
Hay gente que viene de vacaciones y usted le dice, ¿cómo está? Cansado. Necesito una semana más para descansar, te dice. Entonces David en un momento determinado necesitó ayuda. Y la necesitó debido al cansancio y debido a que estaba pasando un momento crítico. Tenía un compañero de trabajo que en un momento determinado entró en un estrés. Y cuando entró en un estrés llegó al nosocomio para hacerse atender, o al hospital, o a la clínica. Y cuando llegaron le dijeron, señor, ¿usted cuántas horas duerme? Cuando él le dijo las horas que había dormido durante 3 o 4 días, le dijeron, usted tiene un gran problema. Si nosotros no lo sedamos, no lo dormimos, usted va a producir un shock, va a producir un desequilibrio en su vida. Entonces lo que hicieron es sedarlo. Lo sedaron a esta persona 24 horas para que él repose de esa manera. Y cuando él lo despertaron, él entendía de que si no hacían eso, automáticamente él podía llegar a tener inclusive hasta un riesgo de vida. Entonces, hermano, qué importante es entender que hay momentos de la vida donde usted y yo tenemos que tener una mente descansada, donde usted y yo tenemos que tener un corazón descansado. Y tal vez usted, mi hermano querido, estaba acostumbrado a pelear con gigantes, pero hoy Dios ha puesto guerreros al lado de usted para que lo ayuden para esa situación tan difícil. Ya no está solo, usted ya ha crecido, los años han pasado y entendemos que en todos esos años nos hemos rodeado de gente que nos están ayudando para la gloria del Señor. La Biblia sabe que nos enseña que le dijeron a David, no vas a salir más a la guerra, tú eres la lámpara que Dios ha puesto. Y miren lo que le dice, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y es lo que yo les señalaba a ustedes. Hay momentos donde un rey caía en la antigüedad y todo el mundo, hermanos, se disipaba. De hecho, la Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, haciendo referencia de Jesús y de sus discípulos. Iban a ser dispersados. Pero hermanos, qué importante es entender de que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro lugar, porque eso es lo que busca el enemigo, que usted pierda su esencia espiritual, que usted pierda su lugar de gobierno, el lugar que Dios le ha entregado. Pero también, hermanos, lo busca cansar. A mí me molestan mucho cuando las personas juegan con el tiempo, porque uno tiene más o menos una planificación de lo que va a ser el día y sabe que si no lo hace hoy, mañana se le juntó con las otras responsabilidades. Y cuando se te juntan con las otras responsabilidades, una de las cosas que pegan es, hermano, directamente en que usted no va a poder descansar ni tampoco va a tener la mente allí lúcida. Yo lucho muchísimo normalmente los días jueves. El enemigo busca cansarme constantemente, puntualmente el día jueves. Y usted me dice, ¿por qué busca cansarlo el día jueves? Porque normalmente yo viajo viernes y sábado. Entonces trata de que yo no duerma la siesta, trata de que yo me acueste a altas horas de la noche. Me ha pasado de acostarme a 3 de la mañana y tenerme que levantar a las 5 de la mañana para viajar, con 2 horas solamente de descanso y hacer 500, 600 kilómetros, llegar agotado y tratar de descansar porque sé que a la noche tengo que ministrar. Pero el previo de ministrar, uno tiene que transitar una ruta que es peligroso y puede tener un accidente. Y por más que usted diga, el diablo me puso una traba, o una trampa, no, el diablo no te puso una trampa. El diablo trató de distraerte para que usted no pueda descansar y usted mismo, por causa del cansancio, caiga en la fatiga, en el sueño y usted sufra un accidente. Entonces es importante que a medida que los años van pasando, usted y yo nos convertamos en personas más sabias y entendidas en los tiempos.
Porque el ser entendido en los tiempos, hermano, no te califica ni que eres viejo ni que eres joven, sino que te convertiste en una persona sabia y entendida. Y eso es una de las cosas que Dios le quería enseñar a David. David, los años han pasado. David, tenés que entender que hay momentos y tiempos para la guerra, pero hay momentos y tiempos donde tendrás que saber conducir aquella batalla que viene por delante. Yo veo personas que a veces están tan cansados que hasta su vida espiritual decae. Yo veo gente que a veces están tan cansados que usted le dice, ¿puede predicar hoy? No, no puedo. La verdad que no tengo comunión con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por causa del cansancio. La Biblia dice que había un segundo allí gigante. En el versículo 18, otro segundo guerrero hubo después de Gob. ¿Sí? Y usted sigue leyendo el 19, el 20 y el 21. ¿Y saben cuántos gigantes más había? 3 gigantes más, aparte del que quiso matar a David. Entonces, si se trata de que el enemigo lo quiere esperar a usted, no tiene problema, lo va a esperar. Usted va a notar que cuando uno hace atletismo, boxeo o algún tipo de arte o algún tipo de repente deporte, usted va a notar de que aparece triunfante uno y parece que es imposible vencerlo. Mientras la persona piensa en que es imposible vencerlo, hay uno que se está preparando para vencerlo. Están preparando a una persona para que en el momento determinado que esa persona vaya transcurriendo los años, saben que en un momento está la cúspide, está el plano y está la decadencia. Entonces, cuando saben que está en la cúspide, no lo van a poder vencer, pero en un momento determinado puede tener esa situación donde el corazón se envanece, decae en la fuerza y dice, ahí está, sáquenlo ahora a la carrera, a este que hemos estado preparando, porque hoy lo va a vencer. Así es como hace el enemigo. El enemigo busca a usted cansarlo, busca a usted fatigarlo, busca a usted entretenerlo. Por eso es que no a todo le tenemos que decir amén, o no a todo le tenemos que decir sí. Hay momentos donde usted y yo tenemos que decir no por causa de los compromisos que tenemos. Hay momentos donde usted y yo tenemos que decir basta, tenemos que hacer un parate, vamos a tener que detenernos, ya sea descansar, ya sea tomarnos un tiempo de búsqueda y de oración. ¿A cuánto no le ha pasado que después que estuvo una semana renegando con algo, dice, me voy a tomar un tiempo de oración para que Dios me diga lo que tengo que hacer? ¿A cuántos le pasó? A mí. Y cuando usted se tomó un tiempo para orar, Dios le dijo, haz esto. Y lo primero que voy a decir, Dios, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y Dios te dice, porque no me lo preguntaste. Y lo único que logramos en toda esa semana fue cansarnos, agobiarnos, agotarnos. Recuerde que hay un gigante, digan conmigo, hay un gigante. Tocale a otro hermano y decirle, hay un gigante. Se llama cansancio, decirle. Se llama cansancio. ¿Saben, hermanos queridos? Siempre lo enseñamos en la escuela de liderazgo. Hay un enemigo grande, hermanos, que aplaca la unción, la detiene y la enfría. Se llama cansancio. Uno de los grandes enemigos que enfría la unción de un hombre de Dios es la falta de descanso. Es darle valor al cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, acá hay gente que cuida, hermano, lo están agrandando al templo, ¿no? Ya tiene una catedral ahí, porque el Espíritu Santo entre más poderosamente, ¿no? Tenga más lugarcito. Entonces, hermano, hay momentos donde hay que descansar. Hay momentos donde uno tiene que agarrar y si necesita apagar el teléfono, apáguelo. Hay momentos donde usted tiene que decir, yo hoy necesito que mi mente descanse, necesito... Porque, a ver, a mí me ha pasado, tal vez igual que usted, que ninguno se da cuenta de lo que usted se está dando cuenta. Mientras todos están en la vorágine de las actividades y tantas cosas, y uno trata de frenarlo y dice, deténganse. Porque lo peor que le puede pasar es estar cansado en un momento clave, preciso,
y determinante de la vida. Entonces paren, deténganse por un momento, porque para ese momento hay que estar lúcido, hay que estar relajado, hay que estar con toda la línea espiritual para que Dios sea el que nos conduzca en todo lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Normalmente los profetas, cuando estamos bien alineados, descansados, somos los que nos paramos al costado del escenario. Y cuando nos paramos al costado del escenario, miramos para el escenario, pero también miramos para el público. Y allí podemos detectar las cosas que se han escapado y aquellas cosas que no son de bendición. Y decimos, estas cosas hay que cambiarlas. Yo le he dicho a los hermanos que se toman vacaciones y que se están tomando y los que se van a tomar, digo, vaya, descanse. Descanse. Reciba administración del Espíritu Santo. Déjese ministrar por el Señor. Es un año donde va a haber muchas respuestas de Dios, pero también va a haber mucha exigencia de Dios. Entonces vamos a tener que tomar el tiempo correcto para cada cosa. Que eso también habla de lo que es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica denota mucho sobre el reino de Dios y habla muchísimo sobre el reino. Y hablar del reino es hablar de una estructura. Y hablar de una estructura es hablar de que cada cosa está colocada en el lugar correcto. Que eso es lo que constituye un gobierno espiritual. Y para que ese gobierno espiritual no haya ningún tipo de eslabón que se pueda llegar a cortar, allí uno tiene que entender, hermanos queridos, que el eslabón se debilita cuando uno le llama que el material está fatigado. Y la fatigación de un material es producto de mucha actividad. Ya sea hierro, bronce, ya sea cualquier tipo de material, cuando está fatigado, tiene como tendencia a destruirse. Entonces, es producto también de la actividad, del cansancio. Se cansó la situación. Yo la vez pasada, cuando a ustedes les enseñé sobre las prendas, ¿se acuerdan? Las prendas de los muertos, les enseñé lo que es la transmisión espiritual. También les denoté algo muy importante. Le dije, cuando usted ve una camisa de una persona y usted la ve transpirada, ¿qué es lo que nota en esa camisa? El cansancio de la persona. Usted va a notar que la cara está cansada, el cuello de la camisa está así, está toda transpirada, media desabrochada, media toda Yo he visto gente así. De hecho, yo he estado muchas veces en la empresa así. Salimos de la empresa todos transpirados, cansados, agobiados, y usted iba a notar que nuestra ropa estaba igual que nuestro cuerpo. Entonces, es necesario tener cuidado, descansar, darle valor a los tiempos, darle valor porque hay un gigante que nos está esperando para tratar de detener el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, hay que desenchufarse a veces, desenchufarse. Cuando la computadora no anda bien, ¿qué es lo que hacemos? Usted dice, la reiniciamos, a veces tenemos que desenchufarla. Porque por más que usted diga reinicio la computadora, no anda tan bien como cuando usted la desenchufa y la deja unos minutos desenchufada y la vuelve a enchufar y dice, ahora mira, se reinició todo y está andando excelente, está andando bien. Y usted va a notar que aún mismo en los autos, en los camiones, en las instalaciones eléctricas, usted apaga y dice, vamos a dejarlo descansar. Y cuando usted reinicia, dice, mira, se normalizó todo. ¿Cómo decimos? Se normalizó todo. Así necesitamos muchas veces nosotros. Cuando uno entrena en un gimnasio, ¿qué es lo primero que te dicen? No quemes el músculo, no lo fatigues. ¿Y por qué te dicen eso? Porque corres riesgo a que se desgarre, a que se lastime. Y eso es lo que busca el enemigo, fatigarte, cansarte, agobiarte, porque te quiere lanzar allí un gigante. ¿Para qué? Para que cuando te lance ese gigante tratar de detener el propósito de Dios. Hermanos, yo que soy una persona que me encanta muchísimo trabajar, saben que soy un loco del trabajo. Yo digo que si tuviera empleados me encantaría que trabajen desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de las 12 a la 1 que almuercen y de la 1 a las 3 que duerman una siesta y de las 3 a las 7 de la tarde que trabajen. Y algo me dice, pero perdés mucho tiempo, pero no sabe cuánta producción yo haría. Porque la persona cansada no produce lo mismo. ¿Sabía usted eso?
La persona cansada no produce lo mismo. La persona descansada tiene como gran privilegio producir no solamente calidad, sino también cantidad. Cuando la iglesia tiene muchísimas actividades y la gente está, hermanos, cansado, se le empieza a perder el valor a todas las cosas. Se le pierde valor a la oración, se le pierde valor al ayuno, se le pierde la comunión, el valor a la comunión de los santos, porque debido a tanta carga emocional y a tanto cansancio. Pero cuando nosotros estamos alineados espiritualmente y estamos descansados, tenés tiempo para saludar al hermano, tenés tiempo para escucharlo, tenés tiempo, hermano, para ministrarlo, tenés tiempo. ¿Por qué? Porque tu vida está alineada y estás en el lugar correcto para funcionar para la gloria del Señor. Digan conmigo, hay un gigante que me quiere destruir, pero Dios envía gente que me ayude para tener victoria. Hoy Dios te está enviando esta enseñanza a ti y a mí para decirte, tienes que cuidar porque viene un gran año por delante de grandes conquistas para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tenemos que estar descansados, tenemos que estar preparados, tenemos que estar alineados con el Señor para la gloria de Dios. Hermano, cuando usted se dedica a hacer una cosa, no puede hacer miles. Hacela con calidad, porque eso es lo que te va a abrir es puerta para que sigas creciendo para la gloria del Señor. Así que póngase de pie. Hoy quería compartirle esto que entiendo que era muy importante. La verdad que la calle me enseña a mí. Yo cuando estoy con gente veo, observo, escucho, charlo, ubicando cada cosa en su lugar. Y yo mismo corrigiendo y pidiendo perdón a Dios, cosas que yo he cometido, el estar tremendamente cargado de responsabilidades y de cansancio, y quitarle valor a las cosas que son tremendamente importantes. Entonces, hay cosas que son importantes en tu casa, en tu familia, hay cosas que son muy importantes en la iglesia, pero hay algo que, hermano, pasa por encima de la familia y que pasa por encima de la estructura de una iglesia, y es la vida espiritual con el Señor. Porque si estamos en la iglesia y no estamos con una vida espiritual correcta, nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar. Si estamos en casa y pareciera que todo está bien, pero hermanos, no estamos alineados con Dios, hermanos, te vas a dar cuenta que el cansancio te va a agobiar y ya tu carácter va a cambiar. Pero cuando uno está en la presencia del Señor, está en el tiempo correcto y funcionando para la gloria del Señor, te das cuenta que las cosas te van bien. Porque dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y dice, y levantarán alas como las águilas. Significa que cuando uno espera en Dios y recibe las fuerzas de Dios, no es para que estés aquí abajo, sino para que estés en las alturas, para que estés en el nivel espiritual que Dios quiere, y de esa manera tú puedas ver todo lo que Dios tiene para contigo. Cierra tus ojos y oremos al Señor y le digamos, Señor, ayúdanos y cuídanos. Le damos gracias al Señor por esta palabra. David la pudo contar. La historia bíblica nos habla que David no perdió la vida. Eso es tremendo. Vivió una mala experiencia y aprendió de esa mala experiencia. Aprendió, se dio cuenta, entendió. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es cuando Dios nos habla. Qué bueno es prestarle atención al Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Sentimos tu gloria, mi Señor. Tu presencia está aquí, mi Rey. Adonai se manifestará. Sí, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre.
Te exaltamos solamente a ti. Te damos gracias, Dios, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, pero también te damos gracias por lo que vas a seguir haciendo, Jesús. Aleluya. Sí, mi Rey. Sí, mi Padre. Sí, mi Dios. Aleluya. Sí, Jesús. Sí, mi Rey. Jireh. Adonai se manifestará. Gracias, Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor. Te pedimos que nos libres de todo gigante, Señor. Te pedimos que nos libres. Aleluya. Sí. Sí, Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti, Jesús. Aleluya. Se manifestará. Sí, Jesús. Se manifestará. Aleluya. Sí. Se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Oh, sentimos tu gloria, Jesús. Tu presencia, mi Padre. Solo a ti te alabamos. Solo a ti te bendecimos. Se manifestará. Gracias, Jesús. Apláudale al Señor, por favor. Damos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Sabe? Mientras éramos ministrados por el Señor, David no necesitaba matar otro gigante para ser famoso. Ya fue famoso matando uno. ¿Sí? Quedaban 4 más. Que esos 4 tenían que ser muertos por otras personas. A veces, hermanos, porque vencimos en una batalla, lo primero que decimos, bueno, lo único que vamos a hacer es replicarla. Y Dios te dice, no te metas, porque era para ese tiempo esa batalla. Usted va a notar que Moisés, hermano, no hizo lo que hizo Josué, o viceversa. Josué no hizo lo que hizo Moisés. Entonces hay momentos en la vida donde usted y yo pasamos etapas, y no significa que hoy usted la vuelva a pasar. Tenemos que ser sabios y entender. Tal vez usted tenga una nueva batalla totalmente diferente, pero seamos sabios. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados, los bendecimos. Día domingo nos volvemos nuevamente a encontrar a las 19 horas. Bendiciones.